Urbana. Gladys en Éxitos. Doctora Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Que bueno, nos contenta. Doctora Mercedes, el tema de hoy, el acoso. Anunciaba el tema y decía que, bueno, por supuesto hay muchas modalidades de acoso. Pero para el programa y además por el tiempo que tenemos, bueno, dedicaremos particularmente al acoso escolar, a lo que se considera hoy en día bullying, que en mi etapa de infancia y adolescencia se llamaba chalequeo. Ciertamente, pero el chalequeo era un poquitico diferente. Y fíjate que ¿sí? sí es interesante porque el acoso tiene una intención y el chalequeo en realidad a lo mejor era más entre chiste y maldad. No había tanta maldad intensa. En el acoso hay una intención de atentar contra la personalidad del acosado, haciendo actos, hechos, hablar de una manera bien desagradable. Son comportamientos espantosos que son sin ético, es una conducta sin ninguna ética, está muy mal manejada por la persona y realmente no solamente atenta contra tu personalidad, atenta contra tu dignidad y eso es lo más importante en el acoso, atenta contra tu dignidad y tu integridad física y psicológica. Fíjate qué interesante y qué importante. En ese caso, el acoso de los niños no es igual. El acoso de los niños posiblemente tiene que ver mucho con lo que pasa en el acoso laboral también. Acuérdate que el acoso infantil es el escolar fundamentalmente, el que uno habla más. Pues. De entrada, de comienzo, hay escuelas que presentan discriminaciones y eso es grave porque favorece el acoso. Hay escuelas donde los niños son maltratados verbalmente por los cuidadores y eso también debe ser eliminado, pero totalmente. El acoso escolar genera secuelas y genera secuelas importantes, muchas, psicológicas, ¿no? En el niño, sí señor. El acoso escolar se basa fundamentalmente en diferencias y eso es grave. Fíjate, la diferencia entre un niño que tiene, qué sé yo, una cojera, un dolor en un pie, una rodilla mal puesta, un dedo un poquito más feo que los demás, y eso es el sitio de acoso. Ellos se aportan, toman ese sitio y acosan al niño a través de ese tipo de cosas. Por supuesto, ya no es lo físico, ya es lo físico más lo psicológico que todos tus compañeritos te dicen que es un horror y te convencen. ¿Y eso qué hace? Que tu autoestima baje y estás en proceso de crear tu autoestima. Entonces, realmente las diferencias físicas y conductuales son es necesario, estar muy bien escogidos los profesores de las primeras partes de educación, por eso mismo, porque si hay diferencias, deben recordar a los niños y hacer que los niños tomen la diferencia como un aprendizaje. Él es diferente a mí y yo aprendo de él, y él me enseña a mí y yo le enseño a él. Y eso sería excelente, pero no es lo que se hace, Gladys, lamentablemente, ni siquiera en la familia. No, y es que por eso que también hablábamos inicialmente del término en mis tiempos que era chalequeo, pero al final, si uno se pone a revisar con detenimiento, también mucho de lo que acaba de mencionar en su momento era utilizado para atacar. Sí. Dentro de ese marco de supuesto chalequeo y se tenía que, bueno, la persona aguantar ese chalequeo que seguramente en la adultez le preguntas por muy sano, por muy mucha confianza, autoestima alto, en fin, un desarrollo de carácter sólido, lo que sea, le preguntas por esos episodios y te va a decir que fueron muy desagradables. No solamente eso, Gladys, yo he tenido pacientes adultos, estamos hablando de 35, 40 años, personas buenas mozas, muchachas bonitas, muchachos muy buenos mozos, y con unos trastornos en el sentido de yo soy feo. Y tú dices, ¿pero de qué me estás hablando? No, yo no puedo conseguir novia, no me salen bien. Por supuesto que no te salen bien. Si tú estás decidido de que tú no vas a conseguir una novia que te salga bien, te imaginas, ya le invalidas. Invalidas, exacto. Claro. Entonces, de plano ya empieza por ahí. Y fíjate, cuando tú preguntas, ay no, doctora, lo que pasa es que yo cuando estaba chiquito, gagueaba. Yo cuando estaba chiquito leí más tarde que los demás y me decían el bobo de la clase. Cosas así que son realmente violentas. Que marcan. Marcan. No te estoy diciendo gente de 40 años que te dice, no, doctora, es que yo no puedo. Y la autoestima la tienen
en ciertas áreas bastante mal. Entonces tú dices, cónchale, una cosa que realmente a lo mejor la intención era burlarse y ser mejor, porque ese es uno de los problemas. El acosador, cuando es infantil, tiene en sí mismo una sensación de no ser suficiente. Y para ser suficiente, llamar la atención y ser el equipo, el dueño del equipo, él hace el bullying. Líder. Exacto, él hace el bullying y eso es terrible. Entonces tú deberías de no solamente tratar al niño que es acosado, sino llamar al que hace el bullying y decirle, mira, ¿qué es lo que te falta a ti? Que tú necesitas molestar a otro y llevarlo a un sitio muy desagradable y muy bajo para que tú te sientas bien. Porque lo que estás haciendo es creyendo que tú eres mejor que el otro porque disminuyes al otro, cuando en realidad el otro es igual a ti. Y eso no se hace, Gladys, lamentablemente no se hace. Entonces, en el acoso es bien importante estimular la igualdad, estimular la compasión, estimular el hecho de que si alguien tiene un defecto físico, debe ser ayudado, no debe ser criticado. Eso es bien, bien importante. Por otro lado, el lenguaje nuestro está siendo, yo no sé qué, asesinado, diría yo, por la forma como están hablando los muchachos. Entonces ahora resulta que lo que antes era un insulto, esto es, te lo digo así, yo te digo en lugar de chica, te digo una palabra horrenda. Y entonces tú eres amiga mía. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, imagínate cómo es con el bullying. Es muchísimo más. Pasa que... Sí, una degradación del lenguaje importante, Ajá. pero en ese caso, bueno, además que se normaliza, ya se considera que esa es la manera de hablar, a mí me sorprende mucho y no Sí. se corrige, pero la normalización también que tuvimos en mi etapa, Ujú. veo que ha ido cambiando y ya, bueno, se habla de estos temas, por ejemplo, el programa de hoy y así en diferentes espacios se denuncia, se lleva a la reflexión, Sí, se invita a la reflexión y obviamente a la acción. sí, Entonces señor. ahí la pregunta, ¿qué percibe usted, doctora? Porque si bien sigue ocurriendo y parecía, bueno, es parte, una característica lamentable del ser humano y desde Ujú. temprana edad, Sí, ¿no? Esa necesidad de sí, pertenencia, pero a costa del sufrimiento del otro, una a cosa costa del insólita, sufrimiento. Pero insólita. Gladys, porque fíjate que es bien curioso. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos en general. Yo no voy a decir que somos unos católicos. No, pero en general Venezuela es un país católico y nosotros hablamos de compasión. No, nosotros no hablamos de compasión. Mm, Y sobre todo si tú tienes bullying, entonces tú estás diciendo, tú estás en contra de la compasión. Porque tú deberías de ver el problema del otro, la dificultad física, lo que sea que te vas a burlar de él, meterte allí y sentir lo que él siente ujú. para tú poder compadecerlo. Y eso no existe, no lo hacemos. Entonces Mm. es como que hay una parte básica que nos hace falta y que no tiene que ver con que seas católico o no. Llame católico porque como el país es católico debería de tener mayor compasión Todavía, y no es ujú, así. debería ser Y mucho no es más así. humano. Sí, señor. Entonces, fíjate, es todas esas cosas. A los niños, por ejemplo, cuando les dice el otro muchachito que lo que hace el bullying, le dice, no vas a ser amigo de más nadie. Y empieza a regar rumores y el niño se queda solo. Y eso Ujú. es terrible. Cuando le dice, no seas amigo de fulanito. Eso Un es horror. terrible. Hay rumores, dicen cosas que no son, los papás son, etcétera. Y es por avergonzar a ese niño en público. Entonces tienes un niño maltratado por su físico, avergonzado públicamente, sin amigos y callado en su casa porque no va a decir nada, porque además la gente de la casa como que no está muy pendiente de si hay bullying o no, o lo toman como muy light, muy suave. Mm. Y el bullying no es suave en ninguna etapa de la vida, en ninguna, no es en una sola. Este, Ahora bien, le pregunto, porque la realidad, lo que ha demostrado la existencia humana, es que pareciera ser, bueno, una práctica, pues difícil, una utopía poder quitar, ¿no? ujú, Ese comportamiento ujú, dentro de espacios tan importantes como, por ejemplo, el colegio. ujú. La vuelta debería ser, doctor, y ya para cerrar, por lo que nos quedan son 2 minutos, y le pregunto, preparar al niño para que lo que vaya a enfrentar, que en ese caso es la primera etapa de vida, pero al Ujú. final, en cada etapa de vida va a enfrentar situaciones muy difíciles, preparar el carácter para que pueda, si es factible, porque yo lo veo complicado a esas edades, pero Sí. irlo preparando para que pueda fortalecerse y que literalmente, como dice uno en el argot, le resbalen las cosas y pueda seguir adelante a pesar de esas circunstancias que bueno, que son reflejo de la vida misma, ¿no? Sí. Mira, no solamente preparar al niño, preparar al maestro. Mm, Es importantísimo que preparemos a nuestros guías. Preparar a la señora que trabaja en tu casa y te cuida a tu hijo cuando tú no estás. Y tienes que decirle, mira, no le digas cosas feas porque el niño no tiene por qué oírlas. Eso lo tienes que hacer. Pero
Es preferible también que tú tengas un niño que está preparado, pero no es preparado porque lo van a ofender, no. Es preparado porque él tiene que sentirse fuerte. Es preparado porque él tiene que sentirse que él puede. Entonces, eso te lo da la familia. Si tú tienes una familia donde a la hora de cenar que se reúnen todos, y dicen, pero vuelves otra vez con el tenedor, chico, qué fastidio contigo. Ya con eso estás más mal. Si en cambio hacemos una familia donde tus hijos tengan la fortaleza de enfrentarse con claridad contra el que hace el bullying, porque el problema del bullying real es que el que hace el bullying, el acosador, se apoya en que el acosado queda frío, calladito, avergonzado Claro. y llorando. Si tú preparas al muchachito y le dices, no, mira, las cosas son así, uno tiene que defenderse, no pelear, no caerse a golpe, eso no existe. Lo que tenemos que defendernos desde nuestra inteligencia y nuestras capacidades y habilidades humanas. Y si el otro te dice que tú eres feo, tú le dices muchas gracias. ¿Cuál es el problema? Si yo soy feo para ti. Y lo tienes que enseñar. Tienes que decirle, tú eres tú donde te pares. Y donde estés bien formado, bien sólido, que no haya burlas ni insultos, que no te golpee. Si un amigo tuyo deja de ser amigo tuyo porque alguien se lo dice, eso no está bien, hijo. Vamos a darle la vuelta, pero habla con tu amigo y habla con quien se lo dice. Ten la fortaleza para hacerlo. Eso no es fácil, Gladys. Lo estoy diciendo, pero insisto, sí, eso es difícil, muy difícil. Muy complejo llevar esto a la práctica, Sí, así señor. es, darle las Sí, herramientas sí, para que se puedan sentir a gusto en el colegio a pesar de ese ambiente hostil donde no sabes en qué momento te van a atacar, o sea, tienes que estar como a la Sí. defensiva, pero entonces construirle la confianza, construir autoestima en medio de ese escenario, nada fácil, Nada ¿no? fácil. Y a esa edad. Nada. A esa edad que todavía, como dice usted, son mucho más vulnerables, no tienen la Sí, señor. capacidad, etcétera, etcétera, pero desde temprano ir construyendo eso para la vida también. Para la vida Porque entera, son sí, para la señor. vida, porque no le puedes solucionar tampoco del todo el problema, porque entonces ahí también entras en otro terreno. No, la sobreprotección no es buena, Gladys, nunca. Gracias a Dios, a nosotros, o por lo menos a mí no me sobreprotegieron y espero que a ti tampoco, Sí. puesto que has triunfado. Uno sale del común porque realmente no te sobreprotegieron. Tú sabes comportarte, tú sabes hacer. Y de hecho, los acosos que son laborales, por poner un ejemplo, el acoso laboral nace de la envidia del otro, de que el otro no es tanto como tú. Entonces es importante, todas esas cosas, y fíjate que volvemos, yo tengo que ser lo suficientemente dura para darme cuenta que ese colega que está al lado mío haciendo eso, yo no lo voy a disminuir y a maltratar. No, yo voy a hablar con solidez, yo voy a hablar diciéndole quién soy yo y no me voy a molestar porque no vale la pena. Ya cuando somos adultos y maltratamos porque queremos maltratar, yo personalmente no me interesa esa persona. No descarto, yo también, yo a mí descarto, me interesa una multiplico persona. por cero. Sí, a mí me Y los interesa- límites los pongo. Exactamente. Doctora, y es aprender a poner límites desde temprano y que la gente sepa que tú Sí, tienes señor. unos límites. Y Eso hasta es un punto también. llega y no puede llegar más allá. No, ajá, y eso es también para el niño. Sí. Enséñalo a poner límites. Exacto. Eso empieza Ujú. bien abajo. Y no sé, a mí me da la impresión de que a veces ahora nos estamos descuidando de la educación de los niños, Gladys. Yo la verdad es que me gustaría que tú entrevistaras a un pediatra, una gente que supiera mucho de eso, un psicólogo infantil. Porque Que de recibe los verdad. casos. Sí, porque es Ujú. que no le digas porque se ofende, porque a lo mejor lo traumatiza. Gladys, los traumas no son tan simples de lograr. Si tú quieres lograr un trauma, no te es tan fácil. Entonces, la gente no se traumatiza Sí. tan fácilmente, pero sí hay que saber no hacerlo. Eso es Sí, importante. es muy complejo y esto, bueno, como decíamos, tiene muchas aristas y Ujú. consecuencias a la larga, entonces toca seguirlo repasando con especialistas como usted, doctora. Le agradezco mucho que haya puesto el tema para hoy, para abordarlo. Quedamos cortos, por supuesto, esto amerita, pues, sin duda un seriado, ¿no? Porque además es pan nuestro de todos los días, lamentable que sea parte de nuestra existencia, de nuestra cotidianidad, el acoso en este caso escolar, pero también podemos hablar otros tipos de acoso como el laboral, el acoso sexual, en fin. Exacto, con mucho Gracias, gusto, doctora. Gladys. Muchísimas Mucho, gracias por gracias. invitarme. Cuídese mucho. Feliz tarde para usted. Tenemos que hacer una pausa. En breve regresaremos.